Mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a hacer una corta oración, pedir dirección para que el Señor nos guíe en esta mañana, tarde ya, en el estudio de su palabra. Señor Dios, necesitamos continuamente de ti para este tiempo, Señor, en el que nos acercamos a tu palabra. Reconocemos que necesitamos la dirección, la iluminación, la orientación de tu Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad. Queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón. Queremos que seas tú hablando y solo tú hablando por medio de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con un mensaje que había iniciado yo hace 20 días más o menos. 31 de agosto, si mal no estoy, di un primer mensaje acerca de, vamos a ver los que estuvieron, acerca de María, la Virgen María, sí, la Madre de Jesús. Vamos a continuar mirando qué dice la Escritura sobre María, la Madre de Jesús. María, la vida de María según la palabra de Dios, según la Biblia. Estuvimos viendo que María fue esa virgen que profetizaba la Escritura, la virgen de la profecía, muy favorecida, muy bendecida por Dios. Eso lo estuvimos viendo a María como una mujer sometida a la voluntad de Dios. Lo estuvimos viendo por la Escritura. Vimos también que María era una jovencita, fue una jovencita piadosa, adoradora de Dios y conocedora de las sagradas Escrituras. Lo estuvimos viendo también por medio de la palabra de Dios. Vimos que María fue una mujer humilde en recursos, pero también humilde de corazón. También estuvimos viendo ese punto. Vimos que María fue una mujer sujeta a su esposo. Vimos que María fue una mujer que meditaba en la voluntad de Dios. Y vimos que María fue una madre dedicada. Vamos a continuar hoy con otro punto, quizá un punto polémico para muchos, principalmente afuera, pero no polémico para quien lee y escudriña las Escrituras. Y el punto que continúa es María, Madre de Jesús y de muchos hijos más. Y para ello quiero empezar por hacer una aclaración bien importante, porque para hablar de que María tuvo muchos hijos más, además de Jesús, eso implica que María necesariamente tuvo que haber tenido relaciones sexuales dentro de su matrimonio para poder concebir esos hijos que tuvo de más. ¿Cómo se le ocurre a usted, Julián, decir eso? Vamos a mirarlo por la Escritura. Pero antes vamos a mirar qué dice la palabra de Dios acerca de la sexualidad dentro del matrimonio. Porque es que quienes se niegan a aceptar este punto de que María tuvo más hijos es porque creen que el haber tenido relaciones sexuales con José la convierte en una mujer impura. Pero es que la Escritura no dice, no enseña de que el sexo dentro del matrimonio, dentro del orden que Dios estableció, haga impuro al hombre o a la mujer. Muchas gracias, mi hermano. Sino por el contrario, vamos a ver que la sexualidad, el sexo, dentro del vínculo matrimonial entre hombre y mujer, como lo estableció Dios, es una bendición
para el matrimonio. Y es incluso un mandato para el matrimonio. En Génesis, hoy necesito que estemos muy atentos a buscar rápidamente en la Escritura porque hay muchos pasajes que vamos a estar mirando. Entonces los necesito bien ágiles en la búsqueda de los textos. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículos 27 y 28, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dejémoslo ahí. Parte de la bendición que Dios le da al hombre y a la mujer, ¿en qué consiste? Según esto que acabamos de leer. En fructificar y multiplicar. ¿Cómo se podía fructificar y multiplicar un hombre y una mujer? ¿Cómo se podía, cómo se puede y cómo se podrá? No les dé miedo. ¿Por medio de qué? Por medio de la sexualidad. La reproducción humana no se da por polinización, como sucede con las planticas, las flores principalmente. No. La reproducción humana se da por medio de la unión sexual entre el hombre y la mujer. Y aquí vemos que Dios bendice a ese hombre y a esa mujer que cree y les da una orden. Les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que la sexualidad dentro del matrimonio no es un invento humano, sino que viene directamente de Dios, del Creador. Él crea esta gran institución que es el matrimonio y les entrega la sexualidad para reproducirse, pero también para disfrutar de la sexualidad dentro del vínculo matrimonial. El Señor Jesús en Mateo, vamos a Mateo rápidamente, primer evangelio. El Señor Jesús hace referencia también a la sexualidad dentro del matrimonio. Mateo capítulo 19. Versículos del 3 al 5. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 5 dice, entonces vinieron a él los fariseos, es decir, a Jesús, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa expresión de que los dos serán una sola carne, de que el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, el Señor Jesús está citando una escritura de Génesis capítulo 2 versículo 24, que no la vamos a leer porque ya la acabamos de leer aquí, citada por el Señor Jesús. Y esa expresión de que serán una sola carne significa precisamente de la unión sexual entre el hombre y la mujer una vez se dé ese vínculo matrimonial. El mismo Señor Jesús lo aclara. Salmos 127. Salmos capítulo 127. Vamos a ver qué dice ese salmo acerca de tener hijos. Salmo 127, versículos 3 al 5, parte A.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Dejémoslo ahí. Vemos aquí el Salmos 127, hablando de que los hijos son una bendición de parte de Dios, son un regalo de parte de Dios. Y dice, bienaventurado, es muy bendecido aquel que llena su aljaba de ellos. De saeta son flechas y la aljaba es el estuche donde se guardan las flechas. Y compara a los hijos con esas flechas y dice, bienaventurado el varón que tiene básicamente muchos hijos. John es un bienaventurado, es inmensamente bendecido. Parece chiste, pero bíblicamente, si nos vamos a cómo funcionaba el asunto en la antigüedad, mientras más hijos había dentro del matrimonio, significaba gran bendición y respaldo de Dios para ese matrimonio. Lamentablemente, y lo tengo que decir de esta manera, las cosas han cambiado más porque hemos absorbido la forma de pensar del mundo, que es el mundo quien hoy se opone a la procreación, a la reproducción en el matrimonio. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero vemos que la Escritura nos habla de que el tener hijos, obviamente dentro del vínculo matrimonial, es una bendición de parte de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, en el versículo 4, dice de la siguiente manera: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué hará Dios? Los juzgará. Aquí pone la palabra de Dios un contraste entre los fornicarios y los adúlteros y los que cometen inmoralidad sexual, y hace el contraste con el lecho sin mancilla en el vínculo matrimonial. Y ese lecho sin mancilla en el vínculo matrimonial, adivinen a qué hace referencia: a la unión sexual, a la práctica de la sexualidad en pureza dentro del vínculo matrimonial, de que es honroso, es decir, Dios lo aprueba. Dios aprueba la buena práctica de la sexualidad dentro del vínculo matrimonial, pero rechaza y castiga a aquellos que practican desórdenes sexuales. Lo vemos por la Escritura. Con eso en mente, vamos a mirar por la palabra de Dios si María sí tuvo más hijos. Viendo que la sexualidad en el matrimonio es una bendición, es un mandato de Dios, que la Escritura misma lo respalda. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Otras traducciones de la Escritura lo traducen y se casó con María, su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. 3 puntos bien importantes de ese versículo 24 y 25. Recibió a su mujer, es decir, se casa con ella. José se casa con María, pero la Escritura hace una aclaración de que a pesar de que se casa con ella, dice, pero, ojo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significará ese que José no conoció a María sino hasta que tuvo a Jesús? ¿Sería que José no sabía con quién se había casado? ¿Sería que María era una completa desconocida para José y solo hasta después de que nació Jesús, José supo quién era María y vino a conocerla su rostro y a tener conocimiento de ella? No se refiere a eso. La Escritura hace claridad. ¿Por qué hace esa claridad? Porque lo natural, cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, es que se conozcan. No, pues, que sean una sola carne. Ay, ¿les da pena decir? Eso es una realidad. Cuando uno se casa, yo sé que usted anhela que el Señor venga, que el rapto de la iglesia. Pero cuando usted se casa, usted anhela que el rapto se demore unas horitas. Usted espera usted anhela el rapto, pero no ahí después de dar el sí. Que el Señor espere otro momentico, porque es que el deseo del hombre y la mujer es consumar su matrimonio por medio de la unión sexual. Pero es que es bíblico, es que la palabra de Dios lo manda, y para eso creó Dios la sexualidad. Entonces, por eso la Escritura hace esa aclaración, de que a pesar de que José recibe a María por esposa, no la conoce, es decir, no tiene relaciones sexuales con ella, pero dice hasta, ojo, no dice de manera permanente, sino que dice hasta que dio a luz a su hijo unigénito. ¿Qué dice ahí la Escritura? Primogénito. Ojo, que esa palabra primogénito es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un solo hijo, se habla de un hijo unigénito. Pero cuando hablamos de varios hijos, al hijo mayor se le llama el primogénito. Y la palabra de Dios hace esa aclaración. Y alguien podrá decir, sí, Julián, pero hasta ahí no ha dicho más nada. Dice que fue el primero y no dice todavía que haya tenido más hijos. Y le digo, esperen un momentico porque todavía no hemos terminado. Tuvo a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Esa misma cita es una cita es paralela a Lucas capítulo 2 versículos del 6 al 7, pero no vamos a ir ahí porque es una cita paralela y ya la acabamos de leer en Mateo. En Mateo capítulo 12, vamos a avanzar a Mateo capítulo 12, versículos 46 al 49. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 49. Dice, mientras él, refiriéndose a Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Paremos aquí un momentico, porque es que hay muchos que dicen, sí,
Pero es que esa palabra hermanos también se utiliza para referirse a los discípulos. ¿Ustedes cómo se llaman en la iglesia? Ah, sí, mis hermanos ve, y no son hermanos de sangre, sino que ahí pudo haber utilizado esa palabra hermanos para referirse a otros creyentes, discípulos de Jesús, que también le estaban buscando ahí. Pues vamos a ver si es eso lo que dice el texto. 12:46, estamos en el 48, el 47, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos. O sea que ahí se marca una diferencia entre ese grupo llamado hermanos y ese grupo llamado discípulos. O sea que no estamos hablando del mismo grupo de personas. Porque él, señalándolos, él dice: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos cómo Jesús, predicando, van y lo buscan su madre y sus hermanos. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 56, 55, 56. Ahí una o dos hojitas adelante en su Biblia. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Vamos a leer desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mírense la pregunta que se hacían ellos, la gente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Las personas que escucharon a Jesús predicar y enseñar se maravillaban de él y decían: pero ¿de dónde tanta sabiduría? ¿De dónde esas palabras? Porque la sociedad, esta comunidad, ¿conocían qué? Conocían el núcleo familiar de Jesús. Y precisamente ese núcleo familiar es el que es mencionado aquí. La gente se admiraba y decía: pero es que nosotros conocemos quién es su padre, nosotros conocemos quién es su madre y también conocemos a sus hermanos. Menciona por nombre a los hermanos y menciona a las hermanas. Las hermanas no nos dice qué tantas eran, ni nos da el número ni el nombre, pero el caso es que las personas se admiran de Jesús y mencionan que conocían aún su madre, su padre, sus hermanos y sus hermanas. Todo el núcleo familiar. Juan capítulo 7. Evangelio según Juan capítulo 7. Versículos del 2 al 5. Dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, se hace una diferencia entre hermanos y discípulos, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Yo creo que no requiere mayor explicación el texto. Nos habla de los hermanos nuevamente de Jesús. Juan capítulo 2.
ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, después de que Jesús convierte el agua en vino, que es un pasaje que vamos a ver más adelante, después de que Jesús convierte el agua en vino, en Juan capítulo 2, versículo 12, dice que después de esto, después de que sucedió este milagro de Jesús en las bodas de Caná, después de esto descendieron a Capernaum él, es decir, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Otro pasaje que no requiere mayor explicación. Mi hermano William. Salmos, vamos a leerlos. Salmos 69:8. Salmos 69:8, lo leo a favor de ustedes. Salmo mesiánico: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Vimos en la escritura de que hubo un momento en que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero también vamos a ver más adelante de que finalmente los hermanos de Jesús terminan creyendo en él. Aún ese detalle nos lo da la escritura. Muchas gracias, mi hermano William. Hechos capítulo 1. El libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Después de la ascensión de Jesús, después de que los discípulos ven a Jesús alzarse en las nubes, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Por este texto ya podríamos concluir de que a esta altura María y aún los hermanos de Jesús ya habían depositado su fe en Jesús, ya habían creído en Jesús, porque dice que perseveraban junto con los apóstoles en las oraciones. Podríamos concluir de que ya a esa altura los hermanos de Jesús ya eran creyentes. Vamos a continuar. Gálatas, adelantico, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vimos que en Mateo capítulo 13, uno de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo. Lo acabamos de leer ahorita. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pablo, desde el 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo ya lo habíamos mencionado como hermano del Señor en Mateo capítulo 13, y aquí Pablo vuelve y ratifica a Jacobo como hermano del Señor Jesús. Hay otros pasajes, pero pues ya hemos leído bastante sobre los hermanos de Jesús. Y para terminar ese puntico de que María tuvo más hijos y que tuvo relaciones sexuales con José,
dentro del vínculo matrimonial. Mis hermanos, decir que María y José no tuvieron relaciones sexuales dentro del vínculo matrimonial sería decir que eran un matrimonio desobediente a los principios y mandatos dados por Dios para el matrimonio. Primero a los Corintios, Pablo le da una instrucción a aquellas personas casadas. Primero a los Corintios capítulo 9. Primero a los Corintios capítulo 9, versículos, ya les digo, versículos del 3 al 5. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Bueno, este era otro pasaje. Bueno, no, vamos a leer este pasaje y adicional a este tengo otro. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Paremos ahí. Ahí también menciona, nos da otro detalle, de que los hermanos de Jesús y los apóstoles y Pedro eran ¿qué? Casados. Nos dice ese texto de que los hermanos de Jesús eran casados. Y el texto que les pensaba compartir es 1 Corintios, ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 7, versículos también del 3 al 5. Vamos a leerlo desde el 2. Vamos a leerlo desde el 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es un mandato para aquellos que ya están casados, de que el varón no es dueño de su cuerpo, la mujer no es dueña de su cuerpo, sino que su esposa viene a ser dueña de su cuerpo y el esposo dueño del cuerpo de la esposa. Y dice, cada uno cumpla el deber conyugal. Es un deber. Y dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de que se vayan a dedicar a la oración. Dice, y después de ese tiempo de oración, dice, vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás. Decir que María y José no tuvieron relación sería decir que desobedecieron que es un principio natural para el matrimonio, la unión sexual. Me puse a revisar y no encontré un solo pasaje donde se siguiera llamando a María virgen después de haber nacido Jesús. Si usted lo encuentra, me lo comparte, pero no lo va a encontrar. No se le sigue llamando a María virgen después de haber nacido Jesús. E incluso, naturalmente, el solo parto hace que ella ya a partir de ahí no continuará siendo virgen. Exactamente. Entonces, vamos a continuar con otro puntico. Yo creo, si no alcanzo, porque la verdad es que hay muchos textos bíblicos, si no alcanzo, ya hablé con John para que me cediera si algo dentro de 8 días para terminar la enseñanza sobre María. Otro punto, punto 9, habíamos tocado 7 en el primer mensaje, acabamos de tocar un punto 8. Punto 9, María, una mujer con imperfecciones,
limitaciones y aún con pecado como las demás personas. ¿Cómo así, Julián? No, es que esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura. Vamos a mirar a María como naturalmente y como humanamente la muestra la Escritura. Lucas capítulo 1, versículos 28 al 30. Cuando el ángel llega y se le presenta a María, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Vimos de que ella fue muy bendecida, claro que sí. Muy favorecida, claro que sí. Pero podemos ver cómo María queda confundida con el mensaje que le da el ángel. No comprende esas palabras que le habla el ángel. Nos habla de que ella era como uno de nosotros. ¿Le ha pasado a usted que a veces se acerca y lee la palabra de Dios y usted queda como que, ¿qué significará esto? Como que lo estoy interpretando de esta manera, pero ¿será que sí es así? Bueno, María tenía dudas semejantes, similares a las que nosotros teníamos. Ella en ese momento no comprendió a cabalidad y a plenitud el mensaje que le dio el ángel. Ella quedó confundida, quedó pensativa. ¿Por qué? Porque no es omnisciente, porque no se las sabe todas, como sí pasa con Dios. Nunca va a escuchar ni va a leer usted en las Escrituras de que Dios quedó confundido, pensativo, ¿qué querrá significar el comportamiento, las palabras, la oración de esta persona? Nunca lo va a escuchar ni lo va a leer de Dios, porque dice la palabra de Dios de que incluso antes de que nosotros mencionemos con nuestra lengua la palabra, Él ya la sabe toda, conoce nuestros pensamientos. Pero María recibe este mensaje y ¿cómo quedó ella? Quedó algo confundida, lo que nos muestra de que no hay divinidad, para nada no hay divinidad en María. Versículo 30, ahí donde estamos. Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ojo a esto, que aquí también vemos a María no comprendiendo a cabalidad el mensaje. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Paremos ahí. María vuelve y se cuestiona, porque el ángel le dice que ella va a quedar en embarazo siendo virgen, pero a ella no le cabe en su humana cabeza cómo podría llevarse a cabo esto que le estaba diciendo el ángel. ¿Por qué? Porque ella lo estaba viendo con ojos humanos. Y al verlo con ojos humanos, ella seguía en su confusión. Ahora, el ángel le dice: María, ¿no qué? No temas. Es natural sentir cierto temor, espanto, que a usted se le presente un ángel con el mensaje que le traiga. El solo hecho de tener el ángel en presencia suya, es natural que usted se sienta sorprendido, aturdido, dudoso y aún con temor. Vemos a María respondiendo de una manera muy humana, muy natural. De hecho, ni le juzgamos por haber reaccionado de esa manera, porque es que yo creo que igual habríamos reaccionado nosotros. Antes a ella le abonamos de que ella le creyó el mensaje al ángel. Nosotros recibiríamos un mensaje de un ángel y quién sabe si lo tomamos como cierto. María le creyó. Lo leímos en el mensaje anterior de que María creyó en ese mensaje del ángel.
pero creyó después de haber pasado por un tiempo de duda, de confusión, incluso de temor. Vemos a María muy humana, como cualquiera de nosotros. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 41 al 51. Este es ese acontecimiento cuando Jesús se pierde, no cuando Jesús se pierde, sino cuando mejor María y José no encuentran a Jesús. Iban sus padres todos los años a Jesús a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Como lo vimos, María, lo vimos en el mensaje anterior, María fue una mujer practicante de su fe judía, practicante de su religión, que practicaba la adoración, las fiestas y todo lo que nos habla la ley de la tradición judía. Iban sus padres, es decir, María y José, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, María y José, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué pasó cuando Jesús le respondió a María: en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice que ella no entendió. Ella no comprendió la respuesta de Jesús, sino que ¿qué hizo? Guardaba en su corazón, es decir, meditaba, inquieta, ¿qué significa estas palabras, estas respuestas que me está diciendo mi hijo Jesús? Ahora, María, vemos en ella algo bien interesante, y aquí les pongo este ejemplo. Si usted va a emprender un camino llamémosle así, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, donde hay aproximadamente 150 kilómetros de distancia, que era la distancia que había aproximada en el recorrido que tenía que hacer María y José para regresar a su tierra, usted como madre, usted como padre, antes de emprender el viaje, que normalmente era a pie, y los de mayores recursos quizá en algún burrito o en camello, pero en este tiempo lo normal es que todas estas peregrinaciones se hicieran a pie. Antes de usted emprender el viaje, usted como papá y como mamá, ¿qué es lo primero que usted se asegura? De que el niño, la niña, los hijos, el núcleo familiar estemos completos para poder arrancar. Pues vemos a José y a María teniendo un descuido impresionante, pero un descuido sumamente impresionante. ¿Quiénes tienen aquí hijos que tengan más de 12 años? ¿Y le pondría usted cuidado a su hijo si va a emprender un viaje de esos? Con toda seguridad. Yo acabo de cumplir 37 años y donde vaya a emprender ese viaje estoy seguro que mi mamá el primero que mira se va a caminar y nosotros, y mi hermano que va a cumplir 40. Porque, no, 39. Porque es que el papá y la mamá, aunque los hijos crezcan,
siempre están pendientes de que los niños estén bien, de que los hijos estén bien, aun cuando ya no sean niños. Jesús todavía era considerado un niño, se le llama niño en este pasaje, tenía 12 años. Pero María y José emprenden su viaje y después de un día se dan cuenta de que el niño no está. O sea, ellos arrancaron, o sea, de aquí a mi pueblo hay como 100 kilómetros y caminando se puede uno demorar, no sé, 4 o 5 días. Le pongo yo. Y eso por autopista, pavimentadito, todo bien. Ahora, 150 kilómetros aproximadamente en terreno más bien desértico que es esa zona. Y ellos tienen ese pequeño olvido. Se les olvida el niño de 12 años y después de un día se enteran de que el niño no está, porque ellos asumen que el niño está entre los parientes. Y mis hermanos, uno eso no lo asume. Yo trato de asegurarme, yo no sé si faltan más niños en la caravana, pero yo me aseguro de que Josué y Belén estén ahí. Y cada uno se va a cerciorar de que sus hijos estén ahí antes de emprender un viaje de esos. Nos muestran a José y a María tan humanos como nosotros, teniendo un olvido de estas proporciones. Olvidan a Jesús antes de emprender un viaje de esos. Con esto no estoy diciendo de que María haya sido una mala madre, para nada. Al contrario, como lo vimos en el mensaje anterior, una mujer piadosa, temerosa de Dios, madre dedicada, madre sujeta a su esposo, pero con olvidos, dificultades, limitaciones, como cualquiera de nosotros podríamos llegar a tener. Ahora, ellos se enteran de que Jesús no está en la caravana. ¿Por qué no entonces dijeron en su omnisciencia, como algunos creen, y por qué no supieron inmediatamente dónde estaba? Sino que tuvieron que buscarlo. Y después de, ¿cuánto leímos ahí? 3 días. Y después de 3 días lo vinieron a encontrar. Después de 3 días. Vemos que María tiene un olvido, pero después de que cae en cuenta, no es omnisciente porque tuvo que ir a buscar humanamente, como cualquiera de nosotros tendría que buscar a un hijo si se le pierde. Esto pasó con José y con María. Descuidaron a su hijo para emprender un viaje como estos. Vamos a ver a María, que también tuvo crisis de fe. Si bien la Escritura nos muestra que María realmente creyó en Jesús, la vemos orando con los apóstoles, con los discípulos, perseverando en las oraciones con ellos, lo que nos muestra a María como una miembro de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente en Jerusalén, que María fue de esas primeras creyentes. Pero vemos que María también tuvo una crisis de fe. Vamos a mirar en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Dice la Escritura, Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21, dicen: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, sus familiares, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Ojo a esto, Jesús está predicando, se agolpa mucha gente alrededor de él y se da cuenta, dice ahí, los suyos, se refiere a sus familiares. Y dice que sus familiares, cuando lo oyeron, vinieron para prenderle, es decir, vinieron para llevárselo, porque decían: está fuera de sí. ¿Qué significa está fuera de sí? Está diciendo cosas incoherentes. La misma familia de Jesús, los suyos, hubo un momento en que llegaron a considerar que Jesús estaba loco.
la familia de Jesús. Y en el versículo 31 vemos quiénes eran esos suyos que fueron a buscar a Jesús para llevárselo porque consideraban que estaba fuera de sí. En el versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y es ahí donde se narra ese pasaje donde dice: tu madre y tus hermanos te buscan, y él dice: aquí mi madre y mis hermanos. Vemos a María y a sus hermanos en un momento de la historia, en un momento del ministerio de Jesús, donde había duda en su corazón, donde se preguntaban, se cuestionaban si lo que Jesús estaba haciendo era lo correcto, e incluso llegaron a pensar que Jesús estaba hablando incoherencias o que incluso estaría loco. Eso es tener una crisis de fe, porque María ya sabía de antemano lo que se decía de su hijo. Ella ya había recibido el mensaje por parte del ángel. Ella era conocedora de la Escritura y ella sabía de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero a pesar de saber eso, hubo un momento en que tiene duda y dice: ¿será que lo que mi hijo está haciendo es lo correcto? Y va ella en compañía de sus otros hijos por Jesús para querérselo llevar a casa, porque consideran de que está loco, de que está fuera de sí. Vemos a María con una crisis de fe. Crisis como la podríamos llegar a tener cualquiera de nosotros. Sí, Julián, listo, está bien hasta ahí porque nos has mostrado las limitaciones de María, quizá las imperfecciones de María, pero no el pecado de María. Ok, vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 1. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 39. Cuando María ya está en embarazo, está encinta, ella va y visita a su prima Elizabeth. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth. Versículo 41. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, miremos la respuesta de María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vemos que a María, cuando se le anuncia acerca del nacimiento de Jesús, a ellos se les da la indicación de que debían ponerle por nombre Jesús, porque él haría algo específico. Dijo, se llamará Jesús porque ¿qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, ¿quién necesita salvación? Todo el que ha cometido pecado necesita salvación. La salvación es para el pecador. O sea que ahí calificamos todos. Y María, en su respuesta, que la vimos en el mensaje anterior un poco más larga, vimos que María en su respuesta dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconoce a Dios como su Señor y como su Salvador. Ella reconoce con sus propias palabras de que ella necesitaba la salvación
que Dios proveía para la humanidad. Ella dice, ha mirado la bajeza de esta sierva, dice la misma María. Ahora, hay otros pasajes que refuerzan y que incluyen a María dentro del grupo de la humanidad que somos pecadores. Como es, podríamos leer muchísimos pasajes, pero vamos a leer solo unos cuanticos. En Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, definitivamente no alcanzo, sí me tomo el próximo mensaje dentro de 8 días para terminar. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿María era judía o era gentil? María era judía. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están ¿qué? Que todos están bajo pecado. Y cita la escritura, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice todos, ese todos significa todos. O cuando dice ninguno, ¿qué significa? Ninguno. No, qué inteligencia la mía. ¿Cierto? Cuando la palabra de Dios dice todos, es todos, excepto cuando la misma palabra haga la excepción. ¿Me hago entender? Por cuanto de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ese todos implica que todo aquel que crea, sin excepción, tiene vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay ocasiones donde la palabra de Dios habla de todos y ese todos no es todos, sino todos con una excepción o con algunas excepciones. La misma palabra de Dios lo dice. Ejemplo, Julián, claro, en el huerto de Edén ustedes recuerdan de que Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer. Le dice de todo. Si lo paramos ahí, ese todo es todo. Pues no, porque la misma escritura le da la excepción. Le dice, pero del árbol que está ahí, ese que usted vea en la mitad del huerto, ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, de ese no. Dice, de todo puedes comer, excepto de ese. Jesús también da otra excepción, dice, el varón que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, excepto cuando es por causa de fornicación. El mismo Señor Jesús da la excepción. Son excepciones que cuando Dios las da, o sea, no son excepciones puestas por el hombre, sino que la misma escritura da la excepción cuando la hay. Cuando no la hay, el todo significa todo, o el ninguno significa ninguno. El mismo Señor Jesús también dijo que todo pecado sería perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él dijo, todo pecado, todo, piensa en cualquier tipo de pecado. El Señor Jesús dijo, todo pecado es perdonado, excepto. Y él mismo da la excepción, que no vamos a entrar a explicarla acá porque no es el tema. Pero es el mismo Jesús dando la excepción. Y así nos vamos a encontrar varios pasajes donde la Escritura nos dice todo excepto esto. ¿Cierto? En cuanto al pecado, también hay una excepción. Sí dice que todos hemos pecado. Todos nos desviamos. Todos hicimos lo malo, no hay quien busque a Dios. Todos somos impíos, pecadores, bajo pecado, condenados, separados de Dios, excepto el Señor Jesús, que vivió en un cuerpo humano, pero Él fue la excepción, Él no pecó.
Julián, ¿cómo sabemos eso? Estamos llenos de pasajes que nos hablan de eso, pero solamente vamos a mencionar dos. Permítame. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, ya estamos terminando. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando del Señor Jesús. Y un último pasaje ya para terminar, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, refiriéndose al Señor Jesús, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única excepción a esa naturaleza pecaminosa que tenemos los humanos, Él, el Señor Jesús, a pesar de habitar en un cuerpo humano, dice que Él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, los que depositemos nuestra fe en Jesús, no en María, para que los que depositemos nuestra fe en Jesús seamos declarados justos, seamos declarados sin pecado, porque Él nunca pecó. Vino y derramó su sangre para que nosotros podamos ser llamados sin pecado, justos. Si el Señor lo permite, continuaríamos dentro de 8 días con otros puntos respecto a María, la madre de Jesús. Vamos a mirar que María, su posición como madre, no le otorgó ni preferencias ni atributos divinos. Y vamos a mirar también ese pasaje tan polémico de Jesús en la cruz diciéndole a Juan: ahí tienes a tu madre, y madre, ahí a tu hijo. También muy mal entendido. Y lo que el Señor nos permita mirar en el próximo mensaje. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque lo único que hemos hecho en esta tarde es abrir tu palabra, leer unos cuantos pasajes y esperar en que sea tu Santo Espíritu llenándonos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento de la persona de Jesús, y que nuestro corazón sea inclinado, atraído a adorarle solo a Él. Te damos gracias, Padre del cielo. Te pido que bendigas a mis hermanos en este resto de día. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios me les bendiga.